Buenas, Susana, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial mostrándote cómo compartir lo que es la ubicación o la localización de este tipo de dispositivos, que pues ya he subido bastante videos acerca de este dispositivo, que es un localizador como una etiqueta inteligente, un Smart Tag, un localizador pues que funciona con la red de Google, ¿no? Para no ser tan técnicos con esto, ¿no? Básicamente este es un localizador el cual puedes compartir la ubicación con distintas personas para que, pues no sé, por ejemplo, yo ahorita aquí lo tengo en mis llaves, ¿no? Pero supongamos que yo se lo quiero poner al coche. De esta manera comparto la ubicación con alguna otra persona, no sé, con un familiar, y ya esa persona sabe dónde está el coche y yo también, ¿no? Esto es bastante sencillo. En este caso voy a utilizar este que es genérico, pero se conecta a través de lo que es la red de Google Find Me, ¿vale? Es como, pues, usa la red oficial de Google, pero es genérico, o sea, marca pues patito, por así decirlo, ¿no? Para esto es bastante importante tenerlo bien configurado. En esta cuestión, en Android, para pues utilizar este tipo de dispositivos ocupamos una aplicación que se llama Localizador, la cual está hecha y diseñada por Google. En los iPhone también está la aplicación de Encontrar. En cualquiera de los dos se puede hacer este proceso, solamente pues vas a ir correspondientemente a la aplicación de tu dispositivo, ¿no? En este caso Android, pues Localizador de este dispositivo en específico, y en caso de los iPhone, pues a la aplicación de Encontrar o Find Me, algo así aparece, ¿no? Bueno, para esto simplemente voy a entrar a lo que es la aplicación de Localizador. Aquí entramos. En la parte de arriba aparece lo que es la ubicación del dispositivo, así que bueno, déjame le doy atrás. Aquí está, nos aparece un listado de los dispositivos que tenemos vinculados con la cuenta. En este caso pues yo aquí tengo algunos dispositivos, ¿no? Voy a buscar lo que es la etiqueta o el Smart Tag, que es este que tenemos aquí. Le damos aquí y le damos en reproducir sonido para que veas que sí está bien configurado. Aquí lo tenemos, le damos en reproducir sonido. Y como ven, pues empieza a sonar. Lo voy a detener, le voy a dar en detener sonido, así que ya está bien configurado y pues es bastante sencillo ya estando aquí. Solamente al entrar al dispositivo nos va a aparecer lo que es este botón, mira, dice compartir dispositivo. Le damos aquí y aquí nos va a dar información acerca de cómo se va a compartir lo que es este dispositivo. Supuestamente, en este caso en específico menciona que el vínculo, o sea, puedes compartir la ubicación, pero solamente ese vínculo o ese enlace va a estar disponible o funcionará durante 24 horas. Después de esas 24 horas se vencerá y tienes que hacer este proceso nuevamente. No sé si en los localizadores o en las etiquetas inteligentes que hace Google, pues funcione así de manera permanente, pero pues al menos en este funciona cada 24 horas. Aquí lo tenemos. Podemos compartirlo. Dice el vínculo de uso compartido solo funcionará para una persona y la persona podrá ver la ubicación del dispositivo hasta que dejes de compartirla o hasta que se acabe el tiempo, ¿no? En este caso, pues si queremos continuar, le damos aquí en el botoncito de hasta abajo y nos va a aparecer un enlace para copiarlo y pues mandárselo a algún contacto, ya sea por WhatsApp, por Facebook, etcétera. Simplemente vamos a, no sé, a copiar el enlace o a compartirlo por WhatsApp. Se lo enviamos a la persona que queremos compartirle lo que es la ubicación del dispositivo y listo. Te digo, aquí en este caso en específico caduca cada 24 horas, así que pasadas esas 24 horas deberás hacer el proceso si quieres seguir continuando compartiendo lo que es la ubicación. Si no, pues ya no y ya no. En caso de que quieras dejar de compartirla, pues solamente entras a la aplicación, le das en detener compartir ubicación y se va a detener, ¿no? Y bueno, pues eso yo tengo en este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.